Por definición, atajo es el camino más corto que el principal para ir de un lugar a otro. Y es que si nosotros estamos buscando atajos en diferentes áreas de nuestra vida, que a veces es la desesperación, que a veces es el querer llegar más lejos, que a veces es a veces también por la competencia que sentimos que existe a nuestro alrededor, de verdad terminamos haciendo cosas que incluso hasta son pecado, que incluso hasta no están bien delante de los ojos de Dios, y eso de verdad nos trae muchos problemas a nuestra vida. Ahora, en nuestra vida espiritual, nosotros a veces queremos encontrar atajos. En nuestro propósito en Dios, a veces queremos encontrar atajos. En la perfecta voluntad de Dios queremos encontrar un atajo. Y es que somos humanos, somos personas desesperadas, somos personas que por naturaleza buscamos obtener el resultado, ver el resultado del proceso o de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y buscamos estos atajos con tal de ya verlo, pero realmente estamos cometiendo un error en nuestra vida espiritual. Y hay un versículo que lo puede definir un poco más esto que te estoy diciendo. Y ese está en Marcos, capítulo 7, versículos 13 y 14. Es un versículo que tal vez ustedes ya se saben, que ustedes ya han escuchado. Es un versículo o un par de versículos muy conocidos. Y dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es bien interesante lo que dice. Dice, entrad por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y muy espacioso es el camino que te lleva a la perdición. Pero la puerta que te lleva a la vida es angosta, es pequeña, es hasta cierto punto difícil de encontrar, difícil de ver. Ahora, aquí yo no quiero que nos clavemos en la dificultad que tiene entrar por la puerta angosta, en la dificultad que tiene de entrar por la puerta estrecha o por andar por el camino estrecho. Porque uno luego cuando piensa en eso, nos clavamos en lo incómodo que es o en lo imposible que es entrar por esos caminos estrechos o esos caminos o esa puerta angosta. Más que enfocarnos en lo imposible que es o en lo difícil que es, debemos de entender de que realmente caminar con Dios o incluso en nuestra vida en general, tener a Dios en nuestra vida, aunque es lo mejor que nos puede pasar y es lo mejor que podemos decidir, pero tiene sus dificultades, tiene sus complicaciones, tiene sus retos. Pero esto, en lugar de agüitarnos y en lugar de hacernos sentir que tal vez no estamos eligiendo el camino correcto, nos debe de llevar a entender que realmente lo que Dios quiere no es incomodarnos, sino que entendamos que solo hay una manera de llegar al Padre, y esa manera se llama Jesús. ¿Sabe? En un mundo de muchas posibilidades, en un mundo donde hay muchas alternativas, claro que tienes muchísima oportunidad para poder tomar diferentes caminos. El ser humano siempre está buscando diferentes alternativas para encontrar su camino, para encontrar su propósito, para encontrar para lo que debe de estar, para lo que está hecho para estar aquí en la tierra. Encontrar su propósito. El ser humano ha encontrado muchas alternativas para encontrarse a sí mismo. El ser humano ha encontrado o ha buscado demasiadas y ha creado demasiadas alternativas para poder buscar este concepto de eternidad. Por eso es espacioso, por eso es ancha la puerta, porque hay muchas oportunidades. ¿Sabe? Usted para solucionar su tristeza, para solucionar los problemas que tiene en su familia, tiene muchísimas oportunidades, alternativas, tiene muchísimas cosas que usted puede buscar en el mundo. Es más,
Si usted tiene algún problema, tan solo basta que se mete a google.com y busca ahí cómo puedo solucionar mi matrimonio y le van a salir muchísimas cosas de muchísimas personas, tanto cristianas como no cristianas, personas de diferentes religiones, personas que no creen en religiones, personas que son científicas y personas que no lo son. Se van a encontrar con personas que incluso hasta son manipuladoras, se va a encontrar con muchísimas alternativas. Por eso el camino es espacioso. Pero solo existe un camino, solo existe una solución. Y esa solución usted la tiene al alcance de una oración. Y es Jesús. ¿Sabe? Eso es lo que nos está diciendo. No nos está diciendo que el camino a Jesús es incómodo. Lo que nos está diciendo es que debemos de enfocarnos de encontrar el camino correcto. Yo no estoy diciendo que no haya, por ejemplo, cosas como la salud, buscar alternativas para poder solucionar algún problema de salud. Estoy de acuerdo con que Dios incluso puede usar, estoy de acuerdo con que Dios puede usar a los médicos para poder traernos salud a nuestras vidas. Estoy de acuerdo con que Dios puede usar a mucha gente que tiene conocimiento y que pasó años estudiando para poder encontrar una solución a nuestras vidas. Pero nosotros, que tenemos una fe, que tenemos la fe en Cristo Jesús, debemos de estar confiados en que estamos en el camino correcto para poder encontrar la solución a nuestros problemas, el propósito de nuestra vida y poder encontrar esa eternidad que nosotros deseamos y necesitamos. Mire, yo personalmente a veces me cuesta como a veces trabajo, ¿no? Y yo creo que a muchos de ustedes como pensar, híjole, ¿por qué Dios a veces parece que complica las cosas, ¿no? O sea, parece que uno le pide a Dios que solucione algo y a lo mejor uno en su mente cuadrada, ¿no? Y dices, no, hombre, yo lo solucionaría así de rápido. Y a veces hasta parece que Dios adrede se tarda para responder nuestras oraciones, para darnos una respuesta. Pero sabe, una de las cosas que debemos de aprender nosotros como cristianos, como hijos de Él, es que muchas veces no vamos a encontrar la respuesta que queremos, pero sí vamos a encontrar una respuesta. Porque sabe, aun y cuando Dios no nos responde como queremos, siempre responde. Y si Él responde a veces con un silencio, o a veces responde con un no, o si a veces responde con algo que no nos guste a nosotros, debemos de confiar en que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Pero a veces esa respuesta negativa o el no encontrar la respuesta que queremos es lo que nos lleva a buscar atajos, a buscar alternativas, a buscar maneras fáciles de solucionar. A decir, es que Dios no me está sanando, Dios no me está quitando la tristeza, Dios no me está dando la felicidad, Dios no me está prosperando, Dios no me está prosperando mi negocio, no está uniendo a mi familia, Dios no me está haciendo sentir amado o amada. Y sabe, siempre cuando vienen esos pensamientos es cuando empezamos a buscar atajos. Y esos atajos, lejos de ayudarle, lo único que van a hacer es alejarlo más de la voluntad perfecta de Dios para su vida. Yo el día de hoy quiero que usted de verdad pueda reflexionar, porque tal vez inconscientemente se cansó de pedirle a Dios o de buscar a Dios, porque no encontraba esa respuesta y empezó a buscar esos atajos y empezó a buscar esas alternativas. Y a lo mejor en este momento usted se encuentra en un estado en su relación con Dios tal vez lejano a lo que antes tenía o a lo que Dios realmente quiere para usted. El día de hoy usted tiene una oportunidad de decir, ok, sí tomé un atajo, pero me voy a volver a meter al camino. Y ¿sabe qué? El camino no es fácil. El camino no es cualquier cosa. Va a haber dificultades, va a haber cosas que incluso hasta parecieran imposibles, pero es el camino. Y es el camino que nos va a llevar al destino por el cual estamos aquí en la tierra. Ojo, los atajos también te pueden llevar al mismo destino,
Pero es muy diferente que uno llegue por el camino correcto, haciendo la voluntad de Dios, que tomando un atajo y simplemente tener en nuestra conciencia que no fuimos lo suficientemente obedientes para cumplir esa voluntad de Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia muy claro en esto: Caín y Abel. ¿Sí? Caín y Abel son el ejemplo perfecto de esto, porque los dos tenían una misión, los dos tenían una tarea, que era presentar una ofrenda a Dios. Caín era una persona que se dedicaba a la agricultura. Él recogía frutas, verduras, etcétera, ¿no? Y Abel era un pastor de ovejas. Pero los dos tenían que presentar una ofrenda. Los dos tenían que presentar una ofrenda conforme a lo que estaban haciendo. Abel iba a presentar a un animal y Caín iba a presentar sus frutos. ¿Sabe? Abel hizo la tarea. Buscó al mejor cordero, al mejor borrego, a lo mejor de su ganado, y se lo presentó a Dios. Pero Caín, por otro lado, dijo: oye, pues tengo la fruta buena, pero yo creo que no estaría mal pues no darle la buena, darle algo bien, o sea, solamente pues presentable, ¿no? Pero pues lo mejorcito pues es para vivir nosotros, para comer. Tal vez no lo hizo en una mala intención, pero no le presentó lo mejor. Sabemos perfectamente cómo terminó esa historia, porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel, y por otro lado de la ofrenda de Caín no se agradó. Y sabe, Caín lo que estaba haciendo era buscar un atajo. Buscar un atajo porque la tarea era bien sencilla: presentarle lo mejor a Dios. Pero él pensó, él creyó que tal vez no se iba a dar cuenta Dios de lo que iba a pasar. Tal vez pensó que pues era suficiente con darle pues un fruto decente. Sin embargo, eso no era lo que Dios les había pedido. Y qué triste que en nuestras vidas caigamos así como Caín, ¿no? Porque sabe, lo que Dios demanda de nosotros es lo mejor. Pero hay veces que queremos darle así como que el atajito, ¿no? Como que darle la vuelta a ese lo mejor, porque sabemos lo que cuesta darle lo mejor, porque sabemos lo que cuesta entregarnos por completo a Él. Le damos la vuelta y hacemos el atajo, pero no estamos cumpliendo la verdadera razón por la cual Dios nos pide lo que nos pide. Ahora, definitivamente seguir a Jesús no es fácil, pero es el único camino en el que cuentas como guía a quien hizo el camino. Es el único camino donde tienes un respaldo. Es el único camino que cuando entiendes el propósito y confías en que estás en buenas manos, lo vas a disfrutar. Y no sé si ustedes alcancen a dimensionarlo así, pero cuando realmente estás con alguien que conoce el camino, te sientes seguro, sientes que vas de verdad, literalmente por buen camino, sientes que de verdad estás haciendo las cosas bien. ¿Les ha pasado que cuando van a un lugar y ya una persona ya fue a ese lugar y ya conoce el camino para llegar a ese lugar, y cuando lo sigues te sientes con la seguridad, sientes que estás haciendo lo correcto? Sientes que no vas a perderte, sientes que no vas a terminar en otro lugar muy lejano al que realmente necesitas llegar. Y en este caso Jesús es el que nos está ayudando en eso, porque Jesús ya sabe cuál es el camino. Y si usted confía en Jesús lo suficiente y usted pone su vida en manos de Jesús, va a llegar al destino que Dios trazó para usted. Ahora, ¿qué es tomar un atajo espiritual? Y hay algunas cosas que yo quiero mencionar y que me gustaría que reflexionemos. Tomar un atajo espiritual, número uno, es guiarte por sentimientos y emociones. Los sentimientos y las emociones son a veces un atajo espiritual. Guiarnos por esos sentimientos y esas emociones nos llevan a darle la vuelta a veces al propósito de Dios. Nos llevan a darle la vuelta a lo que Dios quiere para nosotros. Y mire, somos seres muy emocionales.
muy sentimentales. Y eso lo entiendo perfectamente. Yo soy de los que, de verdad, cuando alguien se me mete en el carro, híjole, después le tengo que pedir perdón a Dios porque me dan ganas de gritar y ¡ah! Espero que no haya sido uno de ustedes, hermanos, si no, una disculpa. O si yo me las metí a ustedes, también perdónenme, hermanos, a lo mejor los hice caer de esa manera. Pero lo que voy es que de verdad, pues te enojas, ¿no? O pasa algo difícil en la vida y pues te pones triste, ¿no? Te agüitas. Te quedaste sin trabajo, algún diagnóstico malo en su salud, algún familiar que perdió en estos últimos meses con lo del COVID. Son cosas que duelen, son cosas que nos ponen tristes. Pero también puede ser un error a veces guiarte por la felicidad, porque sabe, la felicidad a veces uno dice, no, pues es buena, es positiva, qué padre, que seamos felices y todo, pero cuando uno no canaliza correctamente esa felicidad o no entiende de dónde proviene esa felicidad, a veces hasta también uno termina cometiendo errores o tomando decisiones equivocadas estando felices. ¿Les ha pasado que andas de buenas y te vas a paseo a la fe y de repente llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y ya se te quitaron las buenas? Digo, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Pero pasa en general. Digo, no estoy diciendo con esto lo que quiero decirles es que pues es normal enojarse, es normal ponerse tristes, es normal estar felices, es normal, es natural, es una reacción de nuestro cuerpo. Por algo Dios nos puso esos sentimientos y esas emociones a nosotros. Pero lo que no debe de ser correcto, lo que no debemos de normalizar es el tomar las decisiones trascendentales incluso, estando con esos sentimientos y esas emociones. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención el ejemplo de Moisés, porque Moisés fue un hombre, digo, tuvo sus arrebatos, tuvo sus equivocaciones, pero fue un hombre que obedeció a Dios, un hombre que escuchó la voz de Dios, que se sumergía en la presencia de Dios, que entendía que era lo que Dios quería para él y para el pueblo de Dios. Fue un hombre que sacó al pueblo, bueno, con la ayuda de Dios, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue un hombre valiente, fue un hombre que se atrevió a hacer algo realmente disruptivo y algo realmente trascendental en la historia incluso de la humanidad. Pero es impresionante cómo por un arrebato, por un enojo, él no pudo ver con sus propios ojos la tierra prometida que Dios le había dicho que a donde él iba a llegar. Él se enojó y sabe, se enojó por una buena razón. Se enojó por una buena razón porque él había ido a escribir las tablas de la ley y él venía, imagínese que, pues, haga de cuenta que usted vino a la iglesia el domingo, o hoy miércoles, usted viene ahorita va a salir de aquí, se va a sentir así, hasta va a respirar diferente, va a sentirse bien espiritual y se va a sentir la presencia de Dios de aquí a que llegue a su casa. Pero imagínese que llega a su casa y su casa está toda desordenada. No, hombre, se baja del cielo en este momento. Es más, nomás de pensarlo ya se le bajó. Pero ¿qué es lo que imagínate? Él estaba así, ¿no? Y venía de la presencia de Dios. Dios le había dado una serie de órdenes y de leyes así. O sea, él venía así emocionado, contento, espiritual, así venía bajando y de repente se empieza a escuchar así unos cantos que no eran los de la alabanza. Que no eran cantos de la alabanza, eran cantos que no adoraban a Dios. Y de repente llega y se encuentra con que están bailando y no sé qué, y ve a un becerro de oro. No, pues este cuate se enojó, digo, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Nomás me fui un ratito y bueno, sí fue varios días, pero nomás me fui y estos cuates ya tumbaron todo o sea, perdieron el rumbo, o sea, Dios nos sacó de Egipto y ahora estos cuates así le agradecen a Dios por habernos sacado de Egipto. O sea, Moisés se había enojado por una buena razón. Es más, yo creo que todos podemos empatizar con Moisés, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo creo que también me hubiera enojado. Pero ¿cuál fue su error? Quebrar las tablas. Entre muchas otras cosas que hizo. Por enojo, por arrebato. Y eso fue lo que lo descalificó para no ver la tierra prometida. Y sabe, es triste su caso,
Pero creo que si esa historia nos la cuenta la Biblia y si esa historia está ahí es porque quiere que nosotros aprendamos algo. Y es que debemos de aprender a controlar nuestras emociones. No por nuestra cuenta, sino con la ayuda de Dios, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Someter nuestro enojo, nuestra tristeza, incluso hasta nuestra felicidad, para que nosotros no cometamos un error con nuestra vida cuando se trata de emociones. Yo no sé si usted ha tomado una decisión por emoción. Una decisión por emoción puede ser que tal vez alguien aquí lo hizo sentir o le hizo sentir mal. A lo mejor un mujer le dijo una de las cosas, indicaciones que se tienen que dar. Y le dijo, pero y usted se enojó. Y eso lo llevó a irse de aquí. Y sabe, a veces uno pierde más tratando de tener la razón. Y uno gana más cuando aprende a someter esas emociones y aprende a someter esos sentimientos y decir, ok, me enojé, sí, me cayó mal, sí, me cayó mal, no me gustó, pues no me gustó, pero no importa, yo me voy a someter. Y sabe, hay más bendición en eso que en tener la razón. Porque a veces uno por querer tener la razón terminas diciendo cosas que nada más no. Hasta ofendiendo a la otra persona. ¿Le ha pasado cuando ha discutido con su pareja? ¿Le ha pasado cuando ha discutido con sus hijos o con sus papás? Que por querer tener la razón terminas diciendo algo de lo cual después te arrepentiste. Y sabes, a eso es a lo que se refiere esto. Y tomar un atajo espiritual es eso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que espiritualmente hablando no tienen sentido en nuestros sentimientos, no tienen sentido en nuestras emociones. No tiene sentido amar a alguien que te hizo daño. No tiene sentido perdonar a alguien que te hizo daño. No tiene sentido desear el bien a una persona que ni siquiera conoces. No tiene sentido que hagamos cosas que Dios nos pide porque de verdad no sentimos que es lo correcto, no sentimos que debemos de hacerlo. O nuestras emociones no nos dejan hacerlo. No tiene sentido. Hay cosas que a veces uno hace por formar su carácter, por fortalecer su carácter. Por ejemplo, hay veces que uno, cuando te regañan, te dicen algo, pues, híjole, yo creo que a mí me cuesta mucho eso porque a mí me gusta mucho debatir y me gusta mucho tener la razón. Pero cuando alguien viene y me dice algo, hay veces que cuando respondo yo sé que aunque tenga la razón termina mal, pero hay veces que me tengo que contener. Me tengo que contener. Es más, a veces que te das cuenta de personas que hablan mal de ti y te tienes que contener. Hay veces que ves una publicación en Facebook o en Instagram y te dan ganas de responderle a esa persona. ¿Le ha pasado? Pero te tienes que contener. ¿Sabe? Y esas cosas aparentemente no tienen sentido, pero es que justamente de eso se trata, de no guiarnos por el sentido, sino guiarnos por lo que Dios dice que hagamos. Amar al prójimo como a nosotros mismos no tiene sentido, pero es un mandamiento espiritual. Y es algo que Dios nos pide y no hay atajo para eso. Y mire, Jesús se sintió feliz. Si usted lee toda la parte de la vida de Jesús, Jesús hubo momentos donde tenía gozo. Jesús hubo momentos en donde se enojó. Y es más, Jesús incluso hasta lloró. Pero Jesús con su felicidad agradecía, con su enojo defendía y hacía justicia, y con sus lágrimas Él se acercaba más a Dios. Y sabe, eso es es la manera en la que nosotros debemos reaccionar. Cuando haya felicidad en nuestra vida, cuando Dios haga un milagro en su vida, cuando Dios le prospere y le dé el trabajo que usted quiere, o esté prosperando su negocio, o empiece su familia a unirse, o empiece a ver ese milagro, usted con su felicidad agradézcale a Dios. ¿Sabe? Cuando sienta esa
frustración y esa indignación y ese enojo que a veces causa pues la injusticia social o a veces la injusticia del gobierno o todo lo que sucede a nuestro alrededor, a veces parece injusto. Bueno, ese enojo, usted canalícelo, pónganlo en manos de Dios y que Dios lo ayude para hacer algo que realmente vaya a provocar un cambio. Y sabe, si usted se siente triste, esa es la oportunidad perfecta para que usted se acerque más a Dios, para que usted fortalezca su relación con Dios. Sabe, hay veces que usted no tiene con quién ir. Hay veces que la tristeza llega incluso hasta en horarios que nadie está disponible. Hay veces que necesitas un abrazo de alguien a las 3, 4 de la mañana y a las 3, 4 de la mañana, humanamente hablando, nadie le va a querer dar un abrazo. Al menos de que sea un velador que trabaje en la madrugada o así, ¿verdad? Que a esa hora yo creo que cualquier velador sí quiere un abrazo porque pues está más difícil la situación ahí, ¿verdad? Pero a esa hora nadie quiere un abrazo, nadie le va a querer un abrazo, pero usted puede encontrar ese consuelo en Dios. En su soledad usted puede buscar más a Dios, puede acercarse más a Dios. Y si usted aprovecha esos momentos de tristeza y soledad para acercarse a Dios, créame, está caminando por el camino por el que Jesús caminó. La segunda forma de tomar un atajo espiritual o un atajo en nuestra vida espiritual es cubrir una vida de pecado con una falsa espiritualidad. Y esta es la buena, hermanos. Esta es la que Dios nos trajo aquí a muchos de nosotros. Porque pasa, hermanos. Pasa que, y a lo mejor no con una mala intención, porque a lo mejor, pues obviamente, ¿quién quiere evidenciarse de esa manera? ¿Quién quiere andar por el camino diciendo, pues eso, ¿no? Que vive una vida de pecado. Pero es triste que no corrijamos esa vida de pecado y que aparte de no corregirla, la disfracemos de una falsa espiritualidad. Y sabe, esto es lo que provoca que muchas personas digan, ¿y eso que era cristiano? Eso es lo que provoca que muchos jóvenes, y perdóname por lo que voy a decir, no es un tema de juzgar ni nada, pero eso es lo que provoca que muchos jóvenes cristianos y que aman a Dios terminan enamorándose de alguien que no ama a Dios. Porque a veces los que aman a Dios tienen una falsa espiritualidad. Y hay veces que dicen, es que esa persona que no es cristiana es mejor persona que los cristianos. Ya había 2, 3 papás que dijeron, sí, cierto. Sí lo he escuchado. Es que esa persona tiene mejor corazón que los que son cristianos. Y sabe, aunque no es una actitud que yo diga, pues es correcta, pero tal vez sí es provocada porque a veces existe una falsa espiritualidad. Y sabe, nosotros la podemos llamar, y bíblicamente se llama hipocresía. Y la hipocresía es la herramienta más efectiva del enemigo para causar una confusión en nuestra vida, para que nosotros mismos estemos confundidos porque creemos algo, pensamos algo, pero no es congruente con lo que hacemos ni con lo que decimos. No es congruente con la vida que llevamos. Todos sabemos aquí que entendemos lo que es pecado. Tal vez hay unas cosas que pudieran tener ahí, estar en un limbo, o a lo mejor no estar tan definidas, pero a veces nosotros sabemos realmente cuáles son las cosas que son pecado. Y aún así las hacemos. Y no nada más las seguimos haciendo, sino que además hacemos creer o buscamos que otras personas vean en nosotros una espiritualidad que no existe. A mí personalmente esto me causa mucho problema. Por lo que le digo, porque a veces es evidente. ¿Sabe? Y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto y con mucho amor, y lo digo de verdad con toda la intención de que usted mejore y que usted sea un mejor cristiano, una mejor persona, que usted realmente cumpla el propósito de Dios. Pero tal vez sus hijos no se acercan aquí a la iglesia porque en su casa ven a alguien, pero aquí en la iglesia ven a otra persona.
O tal vez sus papás, si hay hijos aquí que están buscando que sus papás se acerquen a Dios, no se acercan porque en tu casa ven algo y aquí en la iglesia ven otra persona. Tal vez tus amigos, tus familiares no se acercan justamente por eso. Y no estoy hablando de errores humanos, estoy hablando de pecado. Digo porque hay errores humanos, hay cosas como que les digo, a veces uno puede reaccionar mal, a veces uno puede, pues digo, a todos nos gana a veces la humanidad. Hablo de pecado, hablo de cosas que literalmente no agradan a Dios y que además de no agradarles, nos alejan de Él. Y sabe, esto que le estoy diciendo es para que usted de verdad en este momento vea la oportunidad de cambiar y de ser más intencional en decir, ¿sabes qué? Tal vez no voy a ser perfecto, tal vez me voy a equivocar humanamente hablando, pero al menos mi integridad y mi santidad va a estar intacto porque voy a ser el mismo aquí en la iglesia y voy a ser el mismo en el trabajo y voy a ser el mismo en mi casa y de verdad va a existir el fruto de cada decisión que yo tome y del estilo de vida que yo estoy viviendo en estos momentos. ¿Sabe? Tome esa oportunidad en este momento. ¿Por qué es un atajo espiritual? Justamente por eso, porque no está dejando que Dios transforme su vida, porque no está dejando que Dios cambie eso que está haciendo. ¿Sabe? El pecado son cosas que a nosotros nos afectan. Créame, no son cosas, aunque aparentemente tengan cierto placer y traigan cierto, pues sí, cierto placer, pero son cosas que literalmente lo están destruyendo a usted. Son cosas que literalmente lo están matando a usted espiritualmente e incluso hasta literalmente. El pecado, por eso Dios lo odia. Por eso Dios nos pide que nos alejemos de Él. Porque son cosas que nos afectan a nosotros. Y si usted sigue viviendo en una vida de pecado, usted mismo está provocando que el enemigo cumpla el propósito que tiene para usted. Porque Dios tiene un propósito, pero el enemigo también tiene un propósito para usted. La diferencia es que el enemigo fue bien directo y dijo, mira, yo vengo, bueno, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Fue bien claro. Y a lo mejor esto que le estoy diciendo no es como que muy amigable, ¿no? A lo mejor no es como que algo así muy bonito para escuchar un miércoles a las 6 de la tarde, después de trabajar tal vez. Pero es la realidad. El enemigo vino a eso, pero usted puede y tiene que ser intencional en dejar a un lado el pecado que está viviendo. Yo no sé cuál es, algunos los conozco, pero no es como que vayan, como que, ay, mira, este tiene cara de mentiroso. No es así, ¿verdad? Pero usted sabe muy bien qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que está haciendo que no está bien. Y usted cambie eso. Y de verdad, deje de disfrazarlo con una falsa espiritualidad. Primero porque si vive en pecado está muy lejos de Dios. Está muy lejos de Dios. Y después porque de verdad, el fruto de nuestra vida va a existir. Y si su vida da un fruto de pecado, qué triste que sea así. Pero lo mejor es que su vida dé el fruto de que Dios vive en su vida, de que Dios está con usted. Y como le decía, el cubrir una vida de pecado con una falsa espiritualidad es un atajo espiritual. De nada te sirve levantar las manos con las que haces cosas incorrectas, cantar con la boca con la que juzgas y maldices, y tener un corazón filántropo si no has arrepentido de tus pecados. De nada sirve. Realmente hagamos que nuestra vida se vuelva congruente a lo que nosotros creemos y a la fe que tenemos. La tercera cosa que es un atajo espiritual es enfocarte en los errores o pecados de los demás que en tu propio crecimiento. O sea, enfocarte más en los errores o pecados de los demás que en tu propio crecimiento. Y creo que esto es muy común. Esto es muy común porque el hecho de resaltar los errores de los demás, como que a nosotros nos da esta tranquilidad de decir, bueno, o sea, entonces mi vida no está tan mal. O sea, esta persona se equivocó, pero se equivocó más que yo. O esta persona pecó, pero pecó más que yo.
esta persona hizo esto, pero pues lo hizo peor que yo. Y sabe, esa comparación, aparte de ser tóxica y mala, es una comparación que no lo va a dejar crecer espiritualmente. A lo mejor es un poco similar a lo otro, pero en este caso es cuando de verdad estás viendo que los demás están haciendo algo, y a lo mejor si están haciendo algo malo, a lo mejor si se están equivocando, a lo mejor si están cometiendo un error o cometiendo un pecado, pero usted está resaltando más y eso lo está impidiendo a que usted crezca y que llegue a la estatura que Dios quiere que usted llegue, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo, a lo que Dios realmente quiere para su vida. ¿Sabe? Hay veces que nosotros nos sentimos estancados en nuestra vida. Yo sé que les ha pasado que se sienten estancados espiritualmente, donde sientes que oras y no pasa nada, sientes que lees la Biblia y como que Dios no te habla, sientes un estancamiento espiritual, sientes que no te mueves, sientes que no creces, pero tampoco decreces, pero no sientes ese avance. Y sabe, tal vez ese estancamiento está siendo provocado porque usted está viendo los errores de los demás. Y está poniendo esos errores como excusa para no crecer, para no mejorar, para no cambiar las cosas que tiene que cambiar en su vida, para no cambiar su carácter, para no cambiar esas actitudes que son equivocadas. Y ojo, hay veces que hay cosas que no necesariamente son pecados las que no lo dejan crecer espiritualmente. Hay cosas que son parte de nuestro carácter, parte de nuestras actitudes. Pero es importante que nosotros en este momento, en lugar de enfocarnos en los demás, veamos por nuestro propio crecimiento. ¿Sabe? Hay un versículo en la Biblia que dice que a veces ves la astilla en la vida de alguien más, pero no puedes ver la viga que está en tu ojo. Y es que es una realidad. A veces eso mismo nos está desenfocando de lo que nosotros debemos de enfocarnos. Y esto, como le digo, es un atajo espiritual. ¿Por qué? Porque el más feliz para que usted no crezca es el enemigo. El enemigo no quiere que usted crezca. El enemigo no quiere que usted descubra el propósito que Dios tiene para usted. El enemigo no quiere. Y por eso a lo mejor le va a permitir ver que otras personas se equivoquen, que otras personas cometan errores. Pero usted debe ser más inteligente que el enemigo y decir, ok, mi hermano se está equivocando, esta persona se está equivocando, esta persona está cometiendo un error, pero en lugar de enfocarme en ese error, lo que voy a hacer ahora es orar por él para que Dios trabaje con él, pero yo voy a seguir trabajando en lo que yo tengo que trabajar para mí. ¿Sabe? Si todos hiciéramos eso, realmente entenderíamos lo que significa el amor de Dios, lo que significa el propósito de Dios para todos nosotros. Y por último, un último atajo espiritual es interrumpir el proceso. ¿El proceso qué? El proceso por el cual Dios nos está pasando. Porque Dios nos está pasando por un proceso. Todos aquí estamos en un proceso. Todos aquí estamos pasando por algo que nos está llevando a crecer. Es literal como en la escuela. En kinder tuvo sus retos, primaria tiene sus retos, secundaria tiene sus retos, preparatoria tiene sus retos, la universidad tiene sus retos, trabajar tiene sus retos, emprender tiene sus retos. Todos aquí encajamos tal vez en alguna etapa de la vida que tiene sus retos. Ser adolescente es un reto, ser joven es un reto, estar casado es un reto, tener hijos es un reto. Todo es un reto. Y es un proceso por el cual Dios nos está pasando constantemente. Y es un proceso, hermanos, de transformación. Es un proceso en el que constantemente estamos siendo pulidos, en el que constantemente estamos siendo mejores. ¿Sabe? Yo soy de los que creen que Dios, que el propósito de Dios no es un lugar al que usted tiene que llegar. El propósito de Dios es el proceso por el cual nosotros pasamos durante toda nuestra vida. Y sabe, lo más impresionante de todo eso es que ese proceso nunca termina. Porque sabe, la intención de que Dios lo transforme es que usted viva eternamente, que usted viva en una eternidad. Incluso hasta el propósito de Dios trasciende más allá de nuestra propia vida. Porque hay personas que en su momento hicieron algo y hoy en día estamos disfrutando del fruto de ese algo.
Y yo creo que para nuestra vida Dios quiere lo mismo. Pero es importante que no interrumpamos el proceso. ¿Y cómo podemos interrumpir el proceso? Pecando, adelantándonos, buscando alternativas. Porque sabe, yo estoy seguro que Dios quiere levantar pastores, misioneros, predicadores, evangelistas, empresarios. Dios quiere levantar a muchas personas. Y hay personas que tienen bien en claro ese proceso, ese propósito, que tienen bien en claro qué es lo que Dios, en la manera en la que Dios los va a usar. Pero hay veces que nos desesperamos. Hay veces que nos adelantamos. Hay veces que no esperamos a que realmente Dios pula lo que tiene que pulir, para que cuando lleguemos a la posición en la que Dios quiere que estemos lo suficientemente preparados espiritualmente para poder enfrentar cualquier cosa. Porque créanme, no sé si a usted le pasó, no sé si usted se acuerde, yo lo tengo un poquito más reciente, pero yo me acuerdo que cuando me gradué de la prepa y pasé a la universidad, yo me gradué de la prepa, yo me sentía, no, ya la hice, ya pasé lo más difícil, la educación básica, todo ese rollo, ya. Yo me sentía como que lo suficientemente preparado. Entré a la universidad y me di cuenta que no estaba preparado. Me di cuenta de que me faltaba mucho conocimiento. Me di cuenta de que no sabía absolutamente nada. Y estoy seguro, en mi caso, pues porque yo estudié aquí y trabajé aquí en la iglesia, entonces tengo, pues digamos que trabajando desde ese entonces, pero estoy seguro que muchos de ustedes cuando terminaron su carrera y entraron al trabajo se dieron cuenta de que no sabían nada. Se dieron cuenta de que todo lo que aprendieron tal vez, les ayudó algo y sí era importante, pero había más que conocer, había más que aprender. Y sabe, en nuestra vida es así. Porque cuando usted salga de una situación difícil, no es que Dios lo vaya a pasar por otra situación difícil, sino es que puede ser que la vida le vaya a presentar una situación difícil otra vez. La diferencia es que ahora usted ya está más preparado para enfrentar esa crisis. Usted ya tiene la fe suficiente para confiar en que Dios va a hacer algo, en que Dios va a hacer un milagro. Pero si nos quejamos, si nos alejamos de Dios, si renegamos de Dios, entonces estamos interrumpiendo el proceso. Y esa es una forma o un atajo espiritual. Y le quiero mencionar rápidamente cómo podemos evitar el tomar un atajo. ¿Cómo evitar tomar un atajo? Primero, entender que todo tiene su tiempo. Y la Biblia lo dice en Eclesiastés 3:1. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. En otra versión dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y su momento. Hermanos, todo tiene su tiempo. Hay que aprender a confiar en los tiempos de Dios. Y yo sé que es algo que todos decimos, pero ¿a poco no es bien difícil aceptarlo, vivirlo? Lo decimos porque a veces cuando no estamos pasando por un problema, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando por el problema, y donde a veces el tiempo es oro, el tiempo es lo más importante, que te digan Dios tiene su tiempo es lo último que quieres escuchar. Pero es que es una realidad. Dios tiene su tiempo. Cuando aprendamos a confiar en el tiempo de Dios, vamos a realmente a disfrutar lo que Dios hace en nuestras vidas. Vamos a realmente a valorar lo que Dios hace en nuestras vidas. David fue ungido entre los 13 y 16 años. Hay unos que dicen que 13, otros dicen que 16, pero más o menos en esa edad. Y no fue rey hasta muchísimos más años después. Fue ungido como rey, ya espiritualmente hablando, él ya era el rey de Israel. Pero él se esperó a que las cosas se acomodaran para poder ser el rey de Israel. Otra forma de evitar tomar un atajo es dejarte transformar por Dios. Y lo mencionamos un poquito ahorita. Dice 2 Corintios 3:18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hay que dejarnos transformar por Dios. Dejar que nuestra vida sea transformada por Él.
Yo sé que a veces queremos tener el control de todo, pero créame, no hay nada mejor que dejar que Dios transforme nuestras vidas. Otra forma en la que puedes evitar tomar un atajo es construir una relación más cercana con Dios. Intencionalmente construir esa relación más cercana con Dios. Ser intencional en orar, ser intencional en leer la Biblia, en escuchar predicaciones, en estar en contacto, comunión con Dios. En estar realmente platicando con Dios literalmente en todo momento. ¿Sabe? Eso a usted lo va a guiar mejor. Lo va a realmente entender el corazón de Dios. ¿Sabe? Cuando usted tiene una relación con una persona, ya sea amorosa o de familia, usted conoce el corazón de esa persona. Usted conoce a esa persona, sabe muy bien lo que esa persona cree, siente, piensa y todo. Y ya sabe hasta incluso cómo reaccionar con esa persona. Sabe cómo, incluso hasta cómo hacerlo enojar y cosas así, ¿verdad? Algunos esposos van a decir, sí, cierto, mi esposa me conoce muy bien. Pero aquí lo importante, o lo que quiero resaltar es que si usted se acerca más a Dios y construye esta relación cercana con Dios, va a conocer lo que está en el corazón de Dios. Va a conocer lo que Dios piensa, va a conocer lo que Dios quiere. Y va a descubrir realmente muchas cosas que no había visto, tal vez cuando no tenía esa relación cercana con Él. Por eso es importantísimo, porque cuando uno conoce su corazón, incluso hasta humanamente puede ser hasta un poco más fácil esperar y no tomar atajos. Y lo último que podemos hacer para evitar tomar un atajo es alejarnos lo más que podamos del pecado. Yo sé que esta suena como, pues sí, pues sí, pues tenemos que alejarnos del pecado, pero hay que hacerlo, hermanos. Hay que alejarnos del pecado. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que es complicado. Yo sé que a veces incluso la necesidad nos ha llevado a cometer pecados. Pero hay que alejarnos. ¿Sabe? A mí me impresiona José cuando llega la esposa de Potifar y lo seduce. Tal vez él, sin hacer nada, él pudo decir, no, pues, o sea, pues para no quedar mal con nadie, aquí me quedo, o para no meterme en problemas, aquí me quedo. Es más, pudo incluso irse más para allá y decir, no, pues para que esta mujer no ande diciendo que yo andaba haciendo cosas, porque después esta mujer lo acusó de algo y por eso terminó en la cárcel. Pero José, de verdad José, lo que hizo fue alejarse, corrió, huyó. Y me impresiona porque pues a mí, yo que soy una persona más analítica, digo, ok, es que José, a ver, ¿qué pudo haber hecho José para poder haberse evitado problemas? Y a lo mejor, como te digo, pudo haberse quedado y argumentar que la señora pues fue la que lo sedujo. Pudo, no sé, haber caído en pecado. Digo, dejarse llevar y decir después, no, pues es que no tenía de otra, si no me metía en problemas, así como por instinto de supervivencia. Pero sabe, analizando cada una de las cosas, me doy cuenta que lo único que pudo haber hecho José fue huir. Aún y a pesar de que esa huida lo llevara a la cárcel. Pero sabe, el ir a la cárcel fue lo que lo llevó a ser gobernador de Egipto. Y sabe, ahí me doy cuenta de que aunque ese único camino a veces puede parecer negativo, puede parecer malo, puede parecer que no es el correcto, pero sabe, a lo mejor ese camino que usted siente en este momento es que sigo en problemas, sigo en situación difícil, sigo pasando por un proceso difícil. Sabe, recuerde que José, cuando estaba en la cárcel, conoció a la persona que lo iba a llevar frente al faraón, y con el faraón pudo convertirse en el gobernador de Egipto y pudo ayudar a su familia y pudo salvar a su familia de uno de los tiempos de una de las crisis de hambre más grandes de la historia. Yo creo que usted puede realmente confiar en Dios, lo suficiente en Dios, para decir, ok, si estoy en un problema ahorita, Dios se va a glorificar. Y va a pasar algo en mi vida, va a pasar algo que tal vez va a ser un proceso difícil, pero después va a haber una recompensa, después va a haber un fruto.
después va a haber algo que va a ser tangible del poder de Dios en su vida. Pero es importante que no tome atajos, que se vaya por el camino estrecho, por la puerta angosta, que se vaya con cuidado. Tal vez va a tener que despojarse de cosas para poder irse con cuidado, pero hágalo. La mejor decisión que usted puede tomar es seguir el camino, que es Jesús.